Muy bien, buen día, buenas tardes. Vamos a trabajar la práctica de la semana 7, la práctica de la semana 7, percepción, sensación y percepción, proceso biológico y proceso psicológico, o físico y cognitivo. Si hay algún tipo de pregunta, alguna pregunta, la pueden hacer por micrófono abierto o por el chat. Correcto, muy bien. ¿Hay una pregunta? Bueno, vamos a comenzar entonces con las 10 preguntas de la semana 7. Vamos a la, ¿está bien? Sí. Vamos a la pregunta 1. 1. Al lavar los platos en una tarde de invierno, Flavia siente inicialmente la frialdad del agua con gran intensidad, pero luego de unos minutos, dicha sensación deja de ser tan intensa. El enunciado anterior ejemplifica el concepto denominado. Es una pregunta fácil, ¿no es cierto? Es el concepto que está vinculado con la adaptación sensorial. Es decir, los receptores sensoriales bajan, ¿no es cierto?, su nivel de acción ajustándose, en este caso, al nivel de energía del estímulo, en este caso el agua fría, la temperatura en este caso. Entonces, para poder justamente, ¿no?, poder ajustarse a ella, adaptarse a esas características. Entonces, eso se llama adaptación sensorial. Alternativa E. ¿Qué dice la solución? Dice, la adaptación sensorial permite la modificación temporal de la sensibilidad de los receptores sensoriales como resultado de una continua y repetida exposición a un estímulo. Así es. Vamos a la 2. Dicha modalidad sensorial es responsable de que una escena que miremos se estabilice mientras vamos en coche o corriendo. Sus receptores están situados en la zona del oído interno y son los encargados de permitir que una imagen sobre la retina sea estable. Debido a su actividad sobre el ojo, esta estabilidad es fundamental. En relación al texto anterior, infiera el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados. 1. Los receptores situados en el oído interno permiten la audición. Sí, claro que sí. Ahora veremos. 2. Se perdería la visión si se dañan los receptores del oído interno. No, 3. El texto describe la importancia de la modalidad sensorial laberíntica. no. Vamos a la alternativa X ahí. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Ujú. Pero ¿por qué el lóbulo temporal occipital? Dice. A ver, vamos a la solución. Los receptores de la modalidad sensorial vestibular o laberíntica están situados en la zona del oído interno y son los responsables de mantener la estabilidad de la imagen en la retina mientras vamos en coche o corriendo. Agregado sin información. La estabilidad de la imagen en retina. Ya. El órgano de Corti. Ujú. Está bien. Sería una pregunta. Ya. Dice, este, Las us- dos. veamos. Disculpe, ¿usted cree que me pueda definir los conceptos de sexo, sexualidad, género, por favor? Ya, estamos en la pregunta 2. En la práctica semana 7. Sí. Ya, sexualidad y género, en realidad, son dos nociones que una implica a la otra. Es decir, la sexualidad tiene que ver con el sexo, el género y lo que se conoce como con factores, digamos, biológicos, psicológicos y sociales. La sexualidad. La sexualidad es toda una dimensión del ser humano que está vinculado con comportamientos, ¿no es cierto? O sea, comportamientos, con funcionamiento orgánico
y aspectos, digamos, afectivos y de personalidad que están orientados sobre la base del sexo. ¿Te das cuenta? ¿No? Básicamente, a todo eso se llama sexualidad. Entonces, son aspectos de todo tipo. Es una dimensión conductual, comportamental, física, cognitiva, etcétera, religioso, que está de todo tipo, pero que está vinculada específicamente con lo que viene a ser el sexo, si es hombre o mujer. Ahora, el componente social de la sexualidad como una dimensión del ser humano es el género, es decir, es lo que se determina a nivel de costumbres, hábitos, sistema de creencias, a nivel sociocultural, ¿no? Lo que es masculino y lo que es femenino, tanto en formas de vestirse, en roles sociales, ¿no es cierto?, en formas de interacción o de saludo, todo lo que diferencia el sexo masculino y femenino en una determinada sociedad, que no necesariamente es igual en todas. Esa es la diferencia básicamente entre sexualidad y género. El género es un componente de la sexualidad y el género es el componente social de la sexualidad, ¿no? Mientras que el componente psicológico es la orientación sexual y la identidad sexual. Identidad de género y orientación sexual. Muy bien, ¿está claro? Vamos a la tercera. Tres. El conocido refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, ilustra el principio organizativo de la percepción, conocido como Dime con quién andas y te diré con quién eres. te diré quién eres. Vamos a la alternativa A. Proximidad. Entonces, obviamente se refiere que específicamente la cercanía, ¿cierto?, un estímulo determina un percepto. Dime con quién andas, dime con quién eres. Específicamente, correcto. Quiere decir que quién eres, no, quién eres tú, si eres buena o mala persona, por ejemplo, se determina si estás cerca o no a una buena persona, o estás cerca a una mala persona, por ejemplo. A eso se refiere, ¿no? Eso se refiere específicamente al principio de proximidad. A la cercanía con uno genera un percepto global, buenos o malos, por ejemplo. Sí tiene sentido, está simpático. He pensado. Esa es la alternativa. Vamos a la 4. A ver. En algo simple puede ser que sexo es si es hombre o mujer, entre comillas, biológico, género, inclinación por un gusto y sexualidad, algo social. No, no, no. La sexualidad es la suma de todo. ¿Entiendes? O sea, la sexualidad es la combinación de aspectos de sexo, si es masculino o femenino, más conductas sociales, más aspectos psicológicos. ¿Te das cuenta? Esa es la sexualidad en realidad. La sexualidad es la dimensión. La sexualidad no es relaciones sexuales. Las relaciones sexuales forman parte de la sexualidad. Si eres masculino o femenino, es parte de la sexualidad. ¿Te das cuenta? Si si uno es homosexual, heterosexual, bisexual, es parte de la sexualidad. Correcto. Si se identifica con su padre o con su madre, es parte de la sexualidad. Si identifica con un cantante de rock por su virilidad o una mujer por su feminidad, es rol sexual. Es sexualidad. Todo eso es sexualidad. Todo eso es sexualidad. Es una categoría grande que implica factores físicos, sexo, factores psicológicos, orientación e identidad de género, orientación sexual e identidad de género, y factores sociales, que es el género. Es lo que la sociedad determina que es propio de lo masculino femenino. Eso es lo que se espera dentro de lo que es masculino femenino. Ujú. Así es. Sexualidad es la categoría que agrupa todo. A género, a sexo, orientación, orientación sexual, identidad de género. Eso es. Vamos a ver cuánto. ¿Sí? ¿Sí creo? Ay, ya Está muy bien. conforma un todo.
¿Mm? Sí, la sexualidad es una dimensión del ser humano que está vinculado con todo lo que son respuestas, conductas, gustos, preferencias, todo vinculado con el sexo. Eso es Sí, gracias, profesor. correcto. Proximidad. Ya, 4. Sí, claro que sí. Dos procesos importantes para incorporar información del entorno son la sensación y la percepción. Identifique los enunciados compatibles con las investigaciones científicas respecto a dichos procesos. 1. La sensación procesa la información de manera ascendente. ¿Para qué? La sensación procesa la información de manera ascendente. Ciertamente, la lleva de los receptores hacia las zonas corticales que la procesan, ¿no? Que lo registran. Sí, eso es 2. cierto. Dos. Es posible percibir si previamente no hay sensación. No, eso no es cierto. Eso es la precognición, la clarividencia. Eso es lo que llama la percepción extrasensorial. Eso no es compatible, no es verdadero. 3. Las sensaciones interpretan los estímulos que captamos del entorno. Dice las sensaciones. Sí, las Las sensaciones. sensaciones no interpretan, registran. Eso es incompatible. La única compatible sería la uno. Ahí sería la respuesta a la alternativa C. ¿Qué dice la C? Solo uno. Solo uno. Solo uno. Correcto. Solo uno. Las sensaciones no interpretan, registran. Vamos a las 5, vamos a las 5. Estudios realizados a nivel sensorial indican que para lograr detectar el tic-tac de un reloj, el oído humano requiere tener dicho estímulo esté a 6 metros de distancia. En tal situación se está ejemplificando el concepto denominado espacio. Tal estímulo es procesado en el espacio. De ahí estamos en la alternativa D, ¿no? Que tiene que ver con nociones probablemente de umbral absoluto y órgano de Corti. ¿Qué dice la D? Umbral absoluto lóbulo temporal. Entonces, el umbral absoluto es el nivel mínimo que tiene que tener un estímulo para que genere sensaciones. Entonces, tiene que estar a 6 metros para que lo escuches. Si está fuera del rango de 6 metros, ya no lo escuchas. Eso es para todos los seres humanos, por ejemplo. Si está fuera del rango de los 6 metros, ya no lo escuchas. Tiene que estar al borde o dentro de los 6 metros para que lo escuche. Quiere decir que tiene que alcanzar la intensidad mínima para que haya audición. Y en el lóbulo temporal se procesa esa información, se registra esa información. Es decir, esa información llega al órgano de Corti y se hace señal auditiva en el lóbulo temporal, en las áreas 22, ¿no? 42 de Brodmann, ¿no? Así es, 41, 42. Así es, ciertamente, ciertamente. Muy bien, ahí la respuesta correcta, estamos en cuál número ahorita, 6, ¿no? O la 5. 5. Es la D, 5D. Vamos a la 6. 6. Los estímulos son captados mediante diferentes modalidades sensoriales. A continuación, relacionen los siguientes tipos de sensaciones con los ejemplos que los ilustran. Ujú. 1. Vamos a la, Sinestésica. ya, 2. Sinestésica. 3. Áptica. ya. A. Sentir cansancio luego de hacer ejercicios físicos. El sentir cansancio es un agotamiento interno que viene de factores, no músculos, cansancio de adentro, ¿no? Fatiga. Esa es senestésica, tiene que ver con receptores internos. Los músculos sientes que ya no jalan, duelen, etcétera. Entonces, es endógena, es senestesia. Siguiente. B. Experimentar contracciones muscular al trotar. Contracciones musculares es la sensación de la vibración sobre el cuerpo, en ciertas partes, en el centro del cuerpo. Eso tiene que ver con aspectos al trotar, y solamente ocurre ahí, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con el movimiento
al trotar, movimiento. Es sinestésica. Es sinestésica. Son receptores de movimiento. C. Sentir mucho frío durante la estación de invierno. Sentir mucho frío. Entonces, ¿eso tiene que ver con qué quedó? Áptica. Áptica. El áptica tiene que ver con el tacto, con todo lo que es termorrecepción, temperatura, recepción de dolor, etcétera. Entonces, en este caso, tacto vinculado con la temperatura, el frío, ¿cierto? Esa es áptica, con H, áptica. Entonces, la respuesta correcta está en alternativa D. Alternativa D. ¿Está claro? Vamos a la 7. Vamos a la 7. Rodolfo es un escrupuloso estudiante universitario que está tan interesado en la conferencia académica que ha asistido que puede entender la exposición a pesar del ruido que produce el ventilador que tiene al lado. Esto es posible gracias al principio perceptual denominado Figura de fondo, 7D. figura de fondo. Así es. Es lo que hace, se centra en una forma, ¿no es cierto? Y la desconecta del fondo. En este caso, ¿no? La bulla, todo pasa a ser un fondo que permite establecer un mayor contraste con la información. Al centrarse en eso, pues, ¿no es cierto? Tiene una forma clara de la exposición, de tal manera que todo lo demás pasa a ser fondo, correcto, ¿no? Es decir, hay contraste. En él ya te permite establecer un contraste entre el contenido y las otras variables, destacando más el contenido de la exposición. Por eso la respuesta era D, ¿no? Figura cuando está bien, ¿no? Sí, figura. ¿Qué dice la solución? A ver. La ley perceptual llamada figura fondo nos explica que los estímulos captados se organizan en dos: figura, que sobresale del contexto, y fondo, que es el resto de estímulos de la misma modalidad sensorial. Así es. Vamos a la 8. El pequeño Cornelio todavía no cumple 2 años. Sin embargo, al ver una botella de gaseosa grita: Coca-Cola. Identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. El caso se explica por el principio perceptual llamado cierre. Sí, podría ser, completa la idea. Sí, eso es cierto. Con un estilo podría, sí. Puede ser. 2. 2. Se trata de un fenómeno denominado reconocimiento de formas. Uy, no es un fenómeno. El reconocimiento de formas es un principio, pero ya, eso, esa no. Siguiente. 3. Sin duda, el pequeño Cornelio adelantó su conceptualización. No, eso no está vinculado acá. Vamos a la 4. 4. El niño tiene un umbral sensorial con límites más sensibles que otros. A ver, ¿cómo decía la pregunta? El pequeño Cornelio todavía no cumple 2 años. Sin embargo, al ver una botella de gaseosa grita: Coca-Cola. Ya cierro. Ujú. Sí, sí, Identifica el valor de verdad está de los bien. siguientes. Ese cierre. Y la de la sensibilidad, no. La 4 que dice. El niño tiene un umbral sensorial con límites más sensibles que otros. No, no es así, no necesariamente. Lo que pasa es que él ya ha identificado un estímulo, ¿no es cierto? Y simplemente lo completa, ¿no? O ya tiene los datos previos, un aprendizaje previo, las características de una Coca-Cola. Basta con que vea el color, y ya el cierre. Ese es cierre, es la ley de cierre. Estamos en la 8, sería la B. ¿Qué dice la B? Falso, verdadero, falso, falso. Ya. Falso, verdadero, falso, falso. Sí. ¿Cuál es verdadero? Dados. ¿Qué dice la 2? Se trata de un fenómeno denominado reconocimiento de formas. A ver, ¿por qué? ¿Qué se soluciona bien? El reconocimiento de formas ocurre al detectar la equivalencia del estímulo con una representación existente en la memoria. Ahí hay un problema. Mm.
El problema es que no se está preguntando bien si dentro del conocimiento de formas, pues puede ser una ley de agrupación de estímulos también. Pero sí, eso es cierto, o sea, se llama igualación a un patrón. Ella tiene una plantilla de cómo debe ser la Coca-Cola. Basta con que vea sus características y lo iguala. Dice, tiene la característica de gaseosas, las que son y las que no son Coca-Cola. Compara, iguala, y sí, sí es un reconocimiento de formas, pero había que haber precisado que es igualación a un patrón. Eso de trabajar con categorías grandes y obviar las específicas que son fundamentales. No es una buena idea. Vamos a la 9. 9. Luego de picar cebolla en su práctica de gastronomía, Marta se dirige a los servicios higiénicos. Al bajar las escaleras se encuentra con su amiga que estudia turismo, quien al verla con los ojos llorosos le dice, ¿qué te ha puesto triste? ¿Has salido mal en tu evaluación? Señala el principio perceptual que mejor explicaría por qué la amiga de Marta percibió que ella estaba triste. Vamos a la alternativa E. Pregnancia. Entonces, ¿qué ocurre? Pregnancia o buena forma. Significa que donde hay ambigüedad, uno tiende a buscar la forma más simétrica, más armoniosa. ¿No? Vamos a la solución. ¿Qué es la solución? La ley de pregnancia explica que tendemos a darle coherencia y simplicidad a lo percibido. El cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. En este caso, lo más simple de acuerdo al contexto era percibir que lloraba de tristeza. Así es. Puede depender de cebolla, etcétera. ¿No? Pues, pero ese es el punto. Ante un llanto, lo que busca es darle un significado coherente, un significado más simple que sea viable. En este caso, es por tristeza. Es dar una forma con sentido. Generalmente donde hay ambigüedad, donde no está claro qué es. Ahora vamos a es la E. Vamos a la 10. Cuando Casimiro abrió la puerta de su dormitorio, vislumbró a una persona sentada en su escritorio. Su corazón se aceleró, se sintió helado y se paralizó. Después de unos segundos llegó su hermano. Encendió la luz y al mirar la silla del escritorio vio que había ropa colgada sobre ella. Identifica el valor de verdad de las siguientes proposiciones respecto al caso narrado. 1. La llegada del hermano ahuyentó al ente que había aparecido en su dormitorio. Eso es falso, no tiene nada que ver. 2. Casimiro ha sido víctima de una pseudopercepción o pseudopercepción Sí, porque vio lo que no había. sí es posible, así es. O sea, es una ilusión. Interpretó de manera errónea, pero no es una pseudopercepción porque había ropa, eso es falso. Había ropa. 3. ¿No? Es una ilusión. Se produjo una percepción equivocada a Así es. causa de los estímulos ambiguos. Exacto. Entonces, él ha percibido de manera errónea. Esa es la correcta. De manera errónea. Es una ilusión. Es un error en la persona. Ha interpretado mal y lo ha llevado a una percepción errónea. La letra es la C. ¿Qué dice la C? Falso, falso, verdadero. Así es. Así es. La última es verdadera. Es un caso de ilusión. Pseudo percepción es una alucinación. La 1 es la E. La 2 es la E. La 3 es la A. La 4 es la C. La 5 es la D. La 6 es la D. La 7 es la D. La 8 es la B de Bravo. La 9 es la E. La 10 es la C. ¿Correcto? Muy bien. Si hay alguna pregunta, estoy Hay pregunta, pendiente. profesor. A ver, escucha. Dice, en la pregunta 8, en la segunda proposición, si no, si no se trata de principio de cierre, ¿cuál sería el principio correspondiente? En la 8, Sí, en la 8. ¿qué dice la B? El pequeño Cornelio todavía no cumple 2 años, sin embargo, al ver
una botella de gaseosa grita Coca-Cola. Identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Qué dice la B? La B dice falso, verdadero, falso, falso. Ya. Solo la 2 es verdadera. Solo la 2 es verdadera, ¿no? Ujú, En la 8, ¿no? sí, Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa no es la respuesta correcta, pues. O sea, es la verdadera, ¿no? sí, La B. la B es la verdadera. Ya. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahí? Dice, si no se trata de principio de cierre, ¿cuál sería el principio correspondiente? La uno dice acá. Él dice la uno. ¿Qué dice la 1? La uno dice, el caso se explica por el principio perceptual llamado cierre. Ya. Sí, sí, sí. Y la pregunta que dice, al final del ejercicio, ¿qué dice la pregunta? Identifique. Identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ya. ¿Es verdad o falso? No, revelación, que ya no dice revelación. No. No es cierre, pues, es reconocimiento de formas. O sea, ahí lo que está en la teoría y dentro de la teoría del reconocimiento de formas, que eso está mal, porque la pregunta había ido de frente al reconocimiento de formas, ¿de cuál tipo de reconocimiento de formas? ¿Qué es igualación a un patrón o a una plantilla? Es decir, el niño ya tiene la plantilla, la imagen de cómo debe ser una Coca-Cola, en botella, negro, etcétera. Y eso es lo que le permite decir Coca-Cola. ¿Te das cuenta? Cierre es cuando uno completa algo. Yo digo que lo completa porque no ha visto el nombre y ya le pone el nombre, ¿no es cierto? O sea, ya cierra. O, ¿no? También podría, también podría, eh, digamos, acá estamos hablando de un principio de agrupación de estímulos. En este caso, la respuesta tiene que ver con reconocimiento de formas. Aquí dice la solución, la lista de solución. ¿Sí? Sí, le digo. El reconocimiento de formas ocurre al detectar la equivalencia del estímulo con una representación existente en la memoria. Claro. Dame la pregunta o sea, dame la parte de interrogante, dice, identifique, Identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. así dice de frente. Sí, Ya. de verdad o falso. Y la respuesta correcta es a ver, dime qué dice la La 1. B. El caso se explica por el principio perceptual llamado cierre. Ya 2. Se trata de un fenómeno denominado reconocimiento de formas. Claro, 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 claro. No, se está refiriendo a la forma como se identifica, ¿no? Se llega a la Coca-Cola, básicamente porque se tienen plantillas respecto a lo que es la Coca-Cola, ¿no? En realidad, ajusta definitivamente más a ella porque tiene que decir que hay una plantilla previa, ¿no? Una plantilla previa. En cambio, en el cierre no necesariamente es correcto. O sea, en el cierre no necesariamente, en el cierre se da cuando hay ambiguo. Uno mentalmente ya cierra. Uno mentalmente cierra. ¿Te das cuenta? Completa la idea, ¿no? Entonces acá básicamente lo que está haciendo es una analogía, o sea, está buscando no, en este caso sabe cuáles son las características de lo que hace la Coca-Cola, que está en botella, que es negro, etcétera, ¿no? Eso es. En el cierre uno completa mentalmente lo que está faltando. Ya, por eso el reconocimiento de formas, porque implica una plantilla previa. ¿Por qué yo pienso que puede haber conflicto con el cierre? Porque yo no sé si la botella es de Coca-Cola. Él que está completando, o sea, él ya ve tapa, botella, ¿no? Y él mentalmente ya cierra, se da cuenta, él completa. Por eso ahí viene el asunto, ¿no? Pero, a ver, mm, hice dame la pregunta de nuevo del niño, o sea, el niño, o sea, medio simple, pero B. medio mal hecha, ¿no? Ah, parece, ¿no? Sí, Dice, el pequeño Cornelio ya. todavía no cumple 2 años. No cumple 2 años. Sin embargo,
al ver una botella de gaseosa grita, Coca-Cola. Identifica el valor de verdad de los siguientes Ya, enunciados. claro, ya entendí. Ya. Él a cualquier botella le va a decir Coca-Cola. Claro, a cualquier botella. Porque ya tiene la imagen de lo que es una botella de gaseosa. Ese es reconocimiento de forma. Está bien. Claro, está bien. Él a cualquier, dice, ¿por qué? Porque él ya tiene una plantilla previa de cómo es la botella de Coca-Cola. De la botella en general de gaseosa. ¿Te das cuenta? O sea, cualquiera botella de gaseosa, cualquiera. Él generaliza a cualquiera, le dice Coca-Cola. ¿Te das cuenta? Por las características. ¿Te das cuenta? Entonces, sabe que es botella, no es botella de mostaza, no es botella de leche, no es botella de gaseosa. De guagua, por eso dice Coca-Cola. Porque ve que tienen características en común. Está bien. Es igualación un patrón, pues las características que tiene que tener una botella, pues para que sea gaseosa, ¿no? Pues, tapa de plástico, la forma, transparente, etcétera, ¿no? Que no es igual que, porque sabe que no es una botella de mostaza, sabe que no es una botella de yogur, sabe que no es una botella de sapolio, de, ¿cómo se llama esto? De pollo. Eso es reconocimiento de formas. Está bien, correcto. Así es. Muy bien. Gracias, profesores. Gracias. Ok.